Solamente quisiera ir primero del 1 al 13. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro palabra, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, hermanos, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Antes de entrar al mensaje, hermano, agradecemos al Señor porque el día de ayer permitió estar en el materno infantil, y dentro de ese tiempo había muchas personas muy agradecidas, personas que decían Dios les bendiga, Dios les dé más, y es importante que podamos seguir teniendo esta actividad. Seguimos orando, seguimos rogando al Señor que siga cumpliendo su propósito. Es una vez al mes, hermanos, podamos hacer planes, podamos separar ese tiempo, así como hacemos agenda, hacemos lugar para otras cosas, podemos tener este tiempo de acercarnos, de servir. Y también todos los domingos de mes vamos a tener tiempo de oración, hermanos. El primer domingo de mes vamos a tener tiempo de oración. Así que la semana pasada veíamos, vuelve a ese primer amor, vuelve a esa relación. Y no podemos estar en una relación con Dios si no tenemos tiempo de oración, tiempo de meditar su palabra. Si yo le preguntara, hermano, en esta semana, ¿cuánto tiempo oró? ¿Cuánto aparecería en el celular? Ya ve que en el celular aparece, en esta semana estuviste tanto tiempo en el celular. ¿Oramos, hermano? ¿Tuvimos ese tiempo para orar? ¿Leímos su palabra? Dios nos invita a que hagamos las primeras obras. Hermanos, quisiera a partir del día de hoy llevar la serie Soy miembro de la iglesia. Iniciamos una serie de 6 mensajes acerca de Soy miembro de la iglesia, con la intención de que podamos como iglesia tener la enseñanza bíblica, la estructura, la formación de la palabra de Dios. Son cosas que son sencillas pero a la vez profundas, y queremos usar la primera carta a los Corintios como base, como el texto tutor, particularmente en el capítulo 12, y también algunas de las ideas, algunos de los conceptos está tomado del libro que se llama así, Soy miembro de la iglesia, que en la escuela dominical lo llevamos a principio de años, y no va a ser textual, pero sí vamos a llevar algunas ideas generales. Así que soy miembro de la iglesia. Un pastor, hermano, dando una conferencia a pastores decía, y les preguntaba, hermanos, ¿ustedes van a la iglesia a adorar o a trabajar? Y era una pregunta para pastores. ¿Vas a la iglesia? ¿Tu iglesia es el lugar de adoración o tu iglesia es el lugar de trabajo? Porque lo que respondamos tiene mucho que ver. Y pensando en nosotros, hermano, usted y yo venimos a la casa de Dios a adorar o a cumplir. ¿Venimos a la casa de Dios porque queremos adorar a Dios o porque tenemos que venir? Eso marca una pauta. La intención, hermano, es que usted y yo vengamos a la casa de Dios, a la iglesia, a adorar. La iglesia, hermano, en la escritura tiene varias analogías o varias comparaciones. Se le refiere como una familia, pero la que vamos a ver el día de hoy es un cuerpo de Cristo. Así que el pasaje central está en primera carta de los Corintios, capítulo 12, del verso 12 al 31, y me voy a permitir leer esa porción, no secuencialmente, solamente voy a resaltar algunos versículos. Versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Salto al verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 28, la primera parte. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Resalto esa frase. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Y termina diciendo en el versículo 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Dice, procurar los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. El autor, hermano, nos lleva a una reflexión al inicio de este capítulo, hablando del escritor del libro, soy miembro de la iglesia, y nos hacía una pregunta. Usted ha estado quizás en un club de campo, quizás usted ha ido a un club y usted tiene que pagar una cuota, paga, y cuando usted paga tiene derecho a las instalaciones, si hay alberca, la alberca, si hay salón social, tiene derecho al salón social, y usted ha pagado esa cuota, a veces mensual, a veces anual, y tiene ciertos privilegios, tiene ciertos derechos. Usted va no a servir, va a que le atiendan, a que le sirvan. ¿Es cierto, hermano? Sí, porque usted paga. Pero muchas veces el autor nos dice que a veces como creyentes tenemos esa mentalidad de que voy a la casa de Dios para que me sirva. Y usted y yo hemos sido alcanzados por el Señor, hermano, para servir. Somos siervos del Señor. Tanto usted como yo somos servidores de Dios. Así que el autor nos lleva a reflexionar cómo debe ser un miembro de la iglesia. ¿Un consumidor o un adorador? ¿Alguien que adora a Dios o alguien que consume? Porque marca la diferencia, hermano. Y el autor pone algunas ideas, hermano, que ese tipo de personas tienen en mente, ese tipo de mentalidad de club de campo. Es decir, voy al club y me van a atender. Y menciona algunas frases interesantes que pareciera de risa, pero son cosas que pasan, hermano. Y una de ellas es, esta es mi iglesia, así que hay que tocar la música como yo quiero. Otra frase, mire pastor, recuerde quién le paga su salario. Si este programa no se lleva a cabo, no cuenten con mi chequera para la iglesia. Hace 30 años que soy miembro de esta iglesia, ¿cómo no voy a tener derechos de obtener lo que quiero? Esa es la mentalidad de alguien que viene a recibir solamente, que exige, que solamente dice, pues yo ofrendo, yo doy, así que tengo algunos derechos. Bueno, estas frases suceden dentro de la iglesia, pero es cuando hemos estado en esa mentalidad que no queremos pasar a la mentalidad bíblica, de que usted y yo venimos a este lugar a adorar, que no es nuestra obligación, en el sentido de que no venimos como un trabajo, venimos a adorar. Hay ocasiones, hermano, en que a veces los pastores se quedan en la oficina, le toca el tiempo de predicar y salen, pero no adoran, no sirven, no escuchan. Y no solamente los pastores, a veces como creyentes, hermano, solamente venimos a recibir. No está mal, Dios ha establecido que vengan a Él los que estén cargados y trabajados, pero esa es una parte. Así como el niño, hermano, la primera etapa del niño, ¿qué es? Recibir, ¿cierto? Pero ya cuando está más grande, es adolescente, empieza a ser adulto, imaginemos que solamente recibe. No debe ser así, sino que ahora el que recibió en temprana edad ahora pueda compartir. Así que, hermanos, la pregunta para esta conversación, este mensaje es, ¿qué es ser miembro de la iglesia según la Biblia? No la mentalidad de un club, no la mentalidad de recibir, no la mentalidad de privilegios, sino qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es ser miembro de la iglesia? ¿Qué significa ser un miembro de la iglesia? Y quiero compartir dos ideas, hermano. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de cómo debe ser cada miembro? Y lo primero, hermano, es que el miembro o ser miembro de la iglesia es pertenecer al cuerpo de Cristo. El pasaje que leímos dice que nadie puede llamar anatema al Señor si el Espíritu está ahí. Es decir, nadie puede llamarle maldición. Y que nadie puede decirle Señor si no es por el Espíritu. Así que la primera idea, hermano, de ser miembro de la iglesia tiene que ver en que usted y yo seamos parte
de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, pertenecer al cuerpo de Cristo, pertenecer a lo que es la iglesia. En este capítulo 12, el apóstol Pablo hace una analogía de la iglesia con el cuerpo, hablando del cuerpo físico. Y como cuerpo físico tenemos muchos miembros: manos, ojos, pies, órganos internos, miembros internos. Dice, así también es la iglesia. Pero tenemos que ver, hermano, ¿qué significa eso, pertenecer? En el primer capítulo, 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, escuche, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Corinto era una ciudad llena de pecado, una ciudad, hermano, portuaria, llena de maldad. Pero cuando llega el evangelio, esos de Corinto, hermano, esos pecadores, esos que hacían lo malo hasta el extremo, pasan de pecadores empedernidos, dice aquí, a santos. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio nos cambia, nos transforma, dice la escritura, a los santos, hermano, a los santos, o textualmente a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. A los santos, a los apartados. Vivías en Corinto, pero el Señor te ha apartado, te ha santificado, te ha apartado para Él. Y saltamos, hermano, como contexto, 1 Corintios capítulo 6, verso 9. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué, hermano? El reino de Dios. Y si lo dice es porque varios de la iglesia de Corinto eran así. Pero no termina ahí, hermano, sino que el versículo 11 dice, y esto erais algunos de vosotros. Y eso eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eran gente pecadora, hermano. Pero dice, ya han sido lavados, han sido santificados. Y si usted quiere en su casa puede ir estudiando esas palabras. ¿Qué significa lavado? ¿Qué significa santificado? Para que pueda seguir comprendiendo la obra del Señor, justificados. Pero en términos sencillos y prácticos, hermano, una vida nueva. Eran. Y Dios les da una vida nueva por la obra de Jesús, por lo que el Señor ha hecho. Así que, hermano, ser miembro de la iglesia es pertenecer al cuerpo de Cristo. Pertenecer a la iglesia. Hay miembros, hermano, que quizás vienen, o personas o creyentes que vienen, que incluso pueden aparecer en una membresía de la iglesia. El hermano es miembro desde tal año, pero eso, hermano, es solamente un requisito como iglesia, hablando de la iglesia local. Pero ser miembro de la iglesia, hermano, es creer en el Señor Jesús. No podemos ser miembro o ser parte de la iglesia si no hemos creído en Él. Gente puede venir a la congregación, gente puede reunirse, pero si no ha creído en el Señor Jesús, no es de la familia del Señor. Tienes que creer. Tienes que poner tu fe en el Señor Jesús. Por eso es importante. Ser miembro bíblico, hermano, de una iglesia es pertenecer al cuerpo, pero al cuerpo de Cristo. Así como el corazón es parte, en este caso, de mi cuerpo, así también, si usted ha creído en el Señor Jesús, es parte del cuerpo, ¿de quién? De Cristo. Es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. Hermano, ¿cómo puede ser alguien miembro de la iglesia? Particularmente, ¿cómo alguien puede ser miembro del Divino Maestro? Porque ha creído en el Señor Jesús y ha tomado la decisión de bautizarse, o porque viene de otra iglesia y le dan una carta, o por experiencia, porque es creyente de otra iglesia y pasa cierto tiempo y se ve y después quiere ser parte de la iglesia. El ser miembro de la iglesia, hermano, tiene que ver con nuestra relación con Dios.
pertenecer al cuerpo de Cristo. Así que, hermano, dentro de lo que está planteando el apóstol, vea la figura, es un cuerpo. Pertenecemos, es decir, no estamos separados. Dice, somos muchos miembros, pero somos un cuerpo. O lo dice al revés también, un cuerpo con muchos miembros. Quizás usted puede decir la mano, pero está separada. No, es parte, pertenece al cuerpo de Cristo. Y hermano, usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Si hemos creído en el Señor, pertenecemos, somos parte, somos la iglesia. Es la iglesia, hermano, las personas y no el templo. Y así como Dios amó a los creyentes de Corinto, a la iglesia en Corinto, este lugar, hermano, usted y yo somos amados por el Señor. Porque el Señor nos ha comprado esta iglesia, ha comprado su vida, ha comprado mi vida a precio de sangre. No pagaron oro ni plata por usted ni por mí, sino fue por la preciosa sangre de Jesús. Y hermano, así que su hermano, el de adelante, el de atrás, ha sido comprado por precio de sangre. Somos comprados a precio de sangre. El que nos cae bien y el que no nos cae tan bien. Ha sido comprado también a precio de sangre. Somos comprados a precio de sangre, hermano. Vayamos a lo que nos dice la Escritura, hermano. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Perdón, la cita de Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y el apóstol sigue ampliando esa figura. Tenemos diferentes miembros. Riñón, pulmón, corazón, distintos, hermano. Pero dice, cada uno tiene su propia función. Así que este cuerpo, hermano, no se puede valer por sí mismo. Depende de la unión, depende de la función de cada uno de los miembros, hermano. Quizás su cuerpo puede estar por fuera o externamente bien, pero quizás pueda traer un problema interno en uno de sus órganos que no se ven. Y si algo está mal, hermano, interiormente va a afectar a todo el cuerpo. Y pensando de manera espiritual, hermano, si hay algo en nuestra vida que no está bien, va a afectar al cuerpo de Cristo. Iras, celos, contiendas, desavenencias. Dice la Escritura, hermano, somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 5, hermanos, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo. Como entonamos ese canto, esa alabanza, somos un cuerpo en Cristo. Pertenecemos a Cristo. Somos un cuerpo en el Señor. Pero también entendemos que hay miembros que van creciendo. Miembros, hermano, que incluso pueden tener mucho tiempo, pero no han madurado. No hemos crecido. Sigue habiendo, hermano, una inmadurez en nosotros. Y por eso vienen esos conflictos, por nuestra falta de madurez. Nuevamente leo el verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bueno, ¿qué pasaría si se peleara el corazón con el pulmón? El ojo contra la boca. Habría un caos. Y lo interesante, hermano, es que somos diferentes. Los miembros, los órganos son diferentes, pero cada uno cumple su función. Y cuando cada uno cumple su función, hermano, hay bendición. Y Dios, hermano, hablando nuevamente desde 1 Corintios capítulo 12, los primeros versículos, dice que Dios dio dones. Dios nos dio un don, una medida de fe. Dios hace, hermano, eso, da dones. Cuando usted cree en el Señor, Él le da dones. Y ese capítulo 12 les escribe Pablo. Les escribe para que no ignoréis los dones espirituales que el Señor les ha dado. Y cuando usted y yo entendemos a qué nos ha llamado el Señor, hermano, cuando entendemos nuestro lugar en el Señor, cuando entendemos cuál es nuestra posición, vamos a querer servir a Dios.
Pero cuando no sabemos nuestro lugar, cuando no queremos, hermano, tomar el lugar que Dios nos ha dado, va a haber conflictos. Porque queremos ocupar un lugar que no es nuestro. Queremos ocupar un lugar que no es de nosotros. Cada órgano ha sido establecido, dado por Dios. Y hermano, la iglesia, hablando, la iglesia del Señor Jesús, Él da dones. Y cada uno de los dones, hermano, naturalmente va a ir creciendo, va a ir desarrollándose. Y cuando naturalmente se desarrolla, siempre habrá una oportunidad para servir. Así que en el contexto de la carta a los Corintios y en el contexto de la carta a los Romanos, hermano, Pablo les dice, el carácter es mejor o es mayor que los dones. En el tiempo que se escribe esta carta, hermano, a los Corintios, muchos tenían dones, dones muy llamativos, dones de poder, dones estáticos, es decir, hacían señales, hacían milagros. Pero si usted recuerda, ¿cómo era la iglesia de Corinto, hermano? ¿Recuerda? Tenían muchos dones, pero había muchas facciones, mucha rivalidad. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Jesús. Tenían dones, porque eso viene cuando crecen al Señor Jesús, pero no tenían carácter. Y Pablo les dice, no puedo llamarles espirituales porque siguen siendo niños. Hermano, examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón a la luz de la palabra. Dios te ha dado dones. Estoy creciendo, estoy madurando. Mis dones van acompañados con el carácter o necesito trabajar. Necesito que ese espíritu siga trabajando en mí. Todos somos inmaduros en un aspecto, todos somos imperfectos, pero necesitamos, hermano, humildad. Necesitamos reconocer al otro superior a uno mismo, para que su obra, para que no haya desunión, división en el cuerpo de Cristo. Primero los Corintios capítulo 12, verso 12. Dice la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vea el contraste que plantea Pablo, hermano. Un cuerpo, muchos miembros. Muchos miembros, un cuerpo. Y ni lo uno ni lo otro están separados, son un solo cuerpo. Hermano, es interesante pensar a qué nos ha llamado el Señor. Es interesante pensar cuál es nuestro lugar en la obra del Señor. Dios en su viña, hermano, dice, tiene lugar para todos. En la viña del Señor hay lugar para ti. Pero aquí nos dice, hermano, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quizás sería bueno después ampliar esta idea del versículo 13, pero dice, hermano, por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Bautizado quiere decir sumergir, inmerso. ¿Qué quiere decir aquí? No se refiere a bautizarse en agua, no es el acto público, sino quiere decir que cuando usted cree en Cristo, hermano, es sumergido, es inmerso en el cuerpo de Cristo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Por eso el apóstol dice, ya no hay judío ni griego, libre o esclavo, todos somos uno en Cristo. Cuando dice somos bautizados en Cristo, somos bautizados en el cuerpo, en la iglesia de Jesucristo. Fuimos bautizados por el Espíritu. Por eso, hermano, alguien puede recibir la buena enseñanza, alguien puede recibir la indicación de Dios, pero si no cree, si no ha nacido de nuevo, no puede estar en el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente moralmente correcta que dice, yo no le hago mal a nadie, yo voy a misa, hago esto, todo está bien, pero si no ha creído en Cristo, hermano, el Espíritu no lo ha engendrado, porque usted y yo no nos podemos engendrar. Es cuando usted y yo creemos en el Señor Jesús que somos engendrados por el Espíritu Santo y somos colocados, somos bautizados, somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, porque Él nos ha comprado, hermano, a precio de sangre. Primera carta a los Corintios en su capítulo 6, verso 18,
Dice, hermano, 1 Corintios capítulo 6, verso 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica comete contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol está argumentando aquí, hermano, que no os unáis en yugo desigual. Que nuestro cuerpo, hermano, que usted y yo le llamamos nuestro cuerpo, no es para la fornicación. Que nuestro cuerpo, hermano, no es para lo malo, sino para santificación. Dice, habéis sido comprados a precio de sangre. Quizás en la actualidad muchas veces el ser humano piensa, pues es que es mi vida, es mi cuerpo, yo puedo hacer con él como yo quiera. Hermano, Dios nos redimió, nos compró, incluyendo el cuerpo. Así que no podemos hacer con él como nosotros queramos, sino todo lo que es bueno, honesto, decente, delante de nuestro Dios. Así que nos recuerda, hermano, habéis sido comprados a precio, por un precio. Glorificar al Señor, glorificar a nuestro Dios. Así que, hermano, ¿qué significa bíblicamente ser miembro de una iglesia? Es pertenecer, una pertenencia, un lugar en el cuerpo de Cristo. A diferencia, hermano, de cuando usted va a un club, puede disfrutar cuando paga todas las instalaciones, pero eso no es suyo. Eso no es suyo. Usted paga, tiene derecho, tiene algunos privilegios, pero no es suyo. En cambio, cuando usted cree en el Señor Jesús, pasa a ser parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo, pasa a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro, hermano, ha recibido dones, y como miembro, hermano, ha recibido esos dones para edificación del cuerpo de Cristo. Cuando yo hago, hermano, con mis dones lo que el Señor quiere, no solamente es edificación para mí, sino es edificación para los demás. Porque mi don es para bendición del cuerpo de Cristo. Su don, hermano, es para bendición del cuerpo de Cristo. Cuando usted sirve, cuando usted dirige, cuando usted exhorta, cuando usted cumple ciertos ministerios que Dios le dio, es para bendición de la iglesia. Porque, siguiendo la analogía, dice el apóstol, si un miembro del cuerpo se duele, si usted se golpea el dedo meñique, hermano, o va ahí caminando en su recámara y se golpea el dedo gordo ahí con la base de su cama, le duele. Y no solamente al dedo que le pegó o se pegó, sino a todo su cuerpo. Cuando somos y entendemos que somos parte de la iglesia, hermano, entendemos que nuestro don no solamente es para mí, para la alabanza mía, sino para la alabanza del Señor, porque pertenecemos al Señor, somos un cuerpo en Cristo. Así que, hermanos, es pertenecer al cuerpo de Cristo. Ser miembro bíblico, hermano, no solamente es alguien que recibe, sino alguien que está dispuesto a servir. Y el apóstol que escribe esta carta se identifica muchas veces como siervo de Jesucristo. Lo segundo, hermano, que quiero compartir es que ser miembro de una iglesia, según la Biblia, es tener una función en el cuerpo de Cristo. Veamos lo que nos dice el versículo 27, hermano. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Se refiere a los corintios, aquellos que habían sido lavados, aquellos que habían dejado lo malo, aquellos que habían dejado la antigua vida por causa de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno en particular. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, ese mismo versículo, hermano. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Es decir, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, pero como miembros, como parte del cuerpo de Cristo tenemos una función. Algo en particular, como dice aquí el versículo 27. Miembros cada uno en particular. Hay diversidad, pero somos uno. Somos diferentes, pero debe gobernar la unidad. Somos diferentes, hermanos, pero
usted puede tener un don diferente al mío, pero ese don, hermano, junto al suyo, junto al de los demás, son para edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermano, una de las cosas que queremos a través de este tiempo es que podamos ser esa iglesia. Sabemos que no hay iglesias perfectas, pero sí iglesias que caminan en unidad, iglesias que caminan en madurez, iglesias que caminan, hermano, para alcanzar los propósitos de Dios. Muchas veces como iglesia podemos estar desgastándonos, hermano, en divisiones, en pleitos externos y perder de vista los objetivos del Señor. El enemigo, hermano, viene a sembrar ¿qué? Cizaña. Y si nos tiene unidos y nos tiene divididos y pensando solamente en nosotros, perdemos de vista, hermano, el trabajo más importante. Y el trabajo de la iglesia, el trabajo del cuerpo de Cristo, hermano, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa iglesia que tenía dones, que tenía grandes, hermano, ministerios, había perdido su enfoque, porque estaban entre ellos solamente. Habían descuidado su relación con el Señor. No habían crecido en esa madurez. Así que, hermanos, dice el autor, los socios de un club de campo pagan a otras personas para que hagan el trabajo. En la iglesia todos los miembros tienen una función, por eso se les compara con las manos, los pies, los ojos, los oídos. Son diferentes, o somos diferentes, pero todos somos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Así que, hermano, ¿cómo venimos a la iglesia? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Debe ser servir, debe ser trabajar. Yo voy a la iglesia a trabajar. Yo voy a la iglesia a servir. Y más que a la iglesia es servir al Señor. Yo voy a servir al Señor. El que me rescató, el que me compró, yo voy a servirle a Él. Y cuando usted tiene esta mentalidad, hermano, de servir a Dios, todo lo que usted haga, lo va a hacer de buena gana. Todo lo que usted haga va a ser por un motivo correcto. Es que falta aquello. Es que nadie quiere hacer eso. Hermano, empecemos nosotros. Empiece usted a hacer su función. Empecemos a hacer nuestra tarea para que la iglesia siga avanzando. Y muchas veces, hermano, podemos quedarnos solamente en esto. Falta, o no hay esto, o no hay aquello. ¿Y no será que Dios quiere y nos ha dado ese don, ese llamado para que puedan las cosas cambiar? Así que, hermanos, el trabajo en la iglesia es de cada uno de nosotros, no solamente de los líderes, no solamente de algunos cuantos, no solamente del pastor, no solamente de los diáconos, sino es de todos. Cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un don, cada uno tiene un ministerio. Así que, hermanos, todos somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que todos los que somos miembros de una iglesia deberíamos tener una función ahí. Todos nuestros órganos, hermano, aun cuando usted y yo no sepamos, están trabajando. A veces yo no escucho, pero el corazón está trabajando. Porque si deja de trabajar, pasa algo terrible. Yo ya mecánicamente, hermano, pero el corazón está trabajando. Los pies están trabajando, las manos, la voz, todo está trabajando, los pulmones están trabajando. Pero cuando, hermano, pensamos que solamente unos cuantos deben trabajar, la carga recae sobre algunos. Si usted, como en lo personal, hermano, dedica o hace todo el esfuerzo con un lado, pues todo le va a afectar a este lado. Pero cuando se balancea, cuando equilibra, cuando deja que todos hagan lo mismo, hay un equilibrio, hermano, y hay un obrar de Dios. Voy a estar leyendo 1 Corintios capítulo 12, verso 28, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en la iglesia Dios les dio una función a cada una de las partes. En primer lugar, puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. También algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. Lo que quiero resaltar, hermano, el apóstol sigue pensando en un cuerpo, muchos miembros, un cuerpo. Dice, en la iglesia, en la asamblea, en los santificados, Dios les dio una función a cada uno. ¿Quién dio esa función, hermano? El pastor. Un nombramiento. ¿Quién le da esa función? El Señor. ¿Quién te da los dones?
el Señor, el Espíritu Santo. Señor, pero es que yo quería. El Señor es sabio y nos da como Él quiere. El Señor te da como Él quiere. Y siempre que usted y yo, hermano, entendemos que somos llamados a servir, llamados por el Señor, cumpliremos nuestra función. Pero es interesante, Dios le dio dones, le dio una función, un trabajo particular, hermano. Hermano, ¿conoce el lugar? ¿Conoce la posición donde Dios le llamó? ¿Conoce a qué te ha llamado el Señor? En ese tiempo que ya empieza el mundial, hermano, hay 11 jugadores. Pero no todos juegan la misma posición. ¿Qué pasaría si todos quieren ser porteros, hermano? Pues ¿quién va a meter los goles? O si todos quieren ser delanteros, hermano, ¿quién va a cuidar la portería? Son un equipo. Y aquí dice la Escritura, Dios dio a cada uno una función. Ni mayor ni menor. Los dones que Dios te dio son los mejores. Ni a uno es mejor por tener tal o cual don. Es como Dios quiso. Y usted y yo debemos, hermano, vivir y servir con nuestros dones, cumplir nuestra función, cumplir nuestro llamado. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. Y en este caso dice, puso apóstoles, profetas, maestros, sanidad, los que hacen milagros, los que hacen sanidades, los que hablan en lenguas. Dice, Dios lo dio. Dios dio esos dones. Esos dones, hermanos, son un regalo. Gracia, un carisma, un don de Dios para su pueblo. Hermano, ¿conoces tu don? Mínimo, Dios nos ha dado un don, mínimo uno. ¿Conoces tu don, hermano? No es una habilidad humana. Los dones del Espíritu no es algo que tú aprendiste, no es algo que quizás haces en tu vida secular. Los dones de Dios son un regalo espiritual, dones espirituales. ¿Conoces tu don, hermano? ¿Conoces ese don o esos dones que Dios te ha dado? Por eso, pertenecer al cuerpo de Cristo, hermano, va acompañado de dones espirituales, dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes y tenemos diversos dones y cumpliremos distintas funciones, distintas. Pero si hemos de ser miembros verdaderos y bíblicos, hermano, debemos ser miembros diligentes que cumplan su función. Miembros que cumplan su función. Bueno, creo que como hijos de Dios y particularmente en el tiempo que nos toca vivir como iglesia, hablando de la iglesia Divino Maestro, creo que es importante que podamos recordar, hermano, somos una iglesia, somos una familia, somos un cuerpo. Y somos llamados, hermano, somos llamados a cumplir una tarea particular. El amor debe cubrir nuestras faltas. El amor, hermano, debe gobernar nuestras vidas, nuestras diferencias. Debemos estar viviendo, hermano, pensando en alcanzar, pensando en servir, pensando en amar. Pero así como en la iglesia en Corinto, hermano, había dificultades en toda iglesia, no solamente en el Divino Maestro, sino en todas las iglesias hay situaciones difíciles, pero que debe permear, hermano, la madurez espiritual. Madurez, porque somos miembros unos a otros, miembros los unos de los otros. Así que, hermano, ser miembro de una iglesia tiene que ver con servir, tiene que ver con participar, tiene que ver, hermano, con que cada uno haga su función. Cada uno de nosotros cumplamos nuestra función. Cada uno respondiendo al don, al llamado que Dios te ha dado. Ser miembro, hermano, significa servir. Al principio le mencionaba, hermano, hay ocasiones en que quizás nos acostumbramos a que nos den, a recibir. Y no está mal, venimos a la casa de Dios a recibir gracia, bendición, dirección. Pero ese es el primer peldaño. Ese es el inicio de una vida de fe. Pero debemos ir creciendo en madurez, en dar, en servir, en amar. Y por eso el apóstol en el capítulo 13 dice, procurad los dones mayores, pero yo les presento un camino más excelente, y es el camino del amor. Si tengo yo grandes dones, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo puedo hacer muchas cosas,
Tanto así que dar mi cuerpo para alimentar a los demás, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que retiñe, si no tengo amor. La distinción de un discípulo, hermano, debe ser el amor. Y es pasar de lo mío a lo de Cristo. Es pasar de mis intereses a los intereses del Señor. Es pasar de lo que yo quiero a lo que quiere el Señor. La iglesia, hermano, es del Señor. La iglesia es comprada, ha sido comprada a precio de sangre. Que usted y yo seamos miembros, hermano, bíblicos, miembros diligentes, miembros que buscan servir a Dios y servir a los demás. Recuerde que la iglesia somos nosotros. Sírvanse unos a otros. Considérense mayores los unos a los otros. Perdónense unos a otros. Reconcíliense los unos con los otros. Tantos versículos que nos hablan, hermano, de la relación como iglesia. Porque hablando a la carta a los Corintios, si ellos no componían eso, hermano, de las divisiones, de los pleitos, se iban a quedar estancados. No iban a llegar a ningún lado. Y eso pasa, hermano, si usted y yo no arreglamos nuestra vida con el Señor. Si hay división en nuestro corazón, si no hay compromiso con el Señor, si no hay la convicción personal de servirle, todo lo que podamos, hermano, estar viviendo alrededor no nos llevará más lejos que si nos rendimos y nos comprometemos con el Señor. Así que, hermano, termino con la siguiente pregunta. Esta pregunta viene en el materia, en el libro. ¿Cómo puedo servir mejor a mi iglesia? ¿Cómo puedo servir yo? Y cambia la perspectiva de ¿qué me puede dar a mí la iglesia? Sino, ¿cómo puedo yo servir mejor a mi iglesia? Un miembro de la iglesia debería estar activo. Debe ser titular, hermano. No debe estar en la banca. Debemos ser activos. Diferente a activismo. Debemos ser activos en lo que Dios nos ha llamado. Porque el otro peligro es ese, el otro extremo. Hacer muchas cosas, pero no hacer lo que Dios nos llamó. Pero, hermano, quedémonos con esta pregunta. ¿Cómo puedo servir mejor a mi iglesia? ¿El Divino Maestro es tu iglesia, hermano? Hablando de manera local, ¿es tu iglesia? ¿Vienes a adorar? ¿O tienes que venir? ¿Eres un adorador o un consumidor, hermano? ¿Eres alguien que recibe o quiere o eres un siervo de Dios? Ser, hermano, un miembro de la iglesia, según la Biblia, es pertenecer al cuerpo de Cristo por haber creído en Él. Somos propiedad de Él. Y segundo, es tener una función dada por Dios, no por el hombre, dada por Dios. Y cuando tú entiendes a qué has sido llamado, tu corazón, hermano, debe ser de servicio a Dios. Cuando se convierte Saulo de Tarso, hermano, lo primero que él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después en Hechos capítulo 13, ellos están ministrando, están ayunando y ministrando al Señor. Y es el Espíritu que dice: ¿apartarme a quién? A Bernabé y a Saulo. ¿Y cuál de los dos tenía preeminencia ahí, hermano? En ese momento Bernabé tenía un nombre más alto que Saulo, que Pablo. Por eso dice Bernabé en primer lugar y después Saulo. Pero después, hermano, Bernabé queda en segundo lugar, en segundo término, y no pasa nada, porque es el lugar que Dios puso en él. Así que, hermano, Dios nos ha dado un lugar para servir. Nos ha comprado y somos parte de la iglesia. Sirvamos al Señor con generosidad, sirvamos al Señor con gratitud y sirvamos a la iglesia, hermano, con un corazón genuino. Con un corazón, hermano, que sea para agradar y bendecir al único que nos ha llamado. Porque si lo hacemos a uno de los pequeñitos, hermano, se lo hacemos al Señor. Si no lo hacemos a uno de los pequeñitos, no se lo hacemos al Señor. Somos iglesia y debemos caminar hacia la madurez. Padre, ayúdanos, Dios, a ser miembros comprometidos, miembros que busquen servirle
por encima de todas las cosas. Reconocemos, Dios, nuestras limitaciones, reconocemos nuestras faltas y reconocemos que sin su presencia, sin su espíritu, solamente seremos un címbalo que retiñe. Señor, bendice nuestras vidas, bendice a cada uno de tus hijos y que tu espíritu, Dios, nos llene con su presencia para ser un adorador, para ser un servidor, para ser un diácono, para ser un pastor, para ser un esposo, para ser una esposa, para ser padre, para ser madre. Que tu presencia en nosotros, Dios, nos ayude a vivir como tú quieres, para andar como es digno del Evangelio. Que alguna de las cosas que hemos escuchado, tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y podamos cambiar algunas cosas. Obra, Padre, en nuestras vidas por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a nuestros hermanos, el Señor me les bendiga. Bendecido inicio de semana para ustedes, hermanos.